Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Estamos con Jesucito aquí entonces para seguir. Nosotros estamos a full, queridos chicos. Ahora en este momento estamos reflexionando nada más y nada menos que de algo muy importante, queridos chicos. De un tema que nos va a ayudar a conocer siempre nuestra vida cristiana. Por lo tanto, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el rey David. El rey David. Muy bien, vamos a conocer entonces lo del rey David. ¿Quién es el rey David, queridos chicos? Vamos a aprender y vamos a conocer quién es el rey David. Cómo el rey David entonces se manifiesta, cómo el rey David se da a conocer en la Biblia y cómo nosotros tenemos que entender esta figura tan importante, queridos niños. ¿Quién fue el rey David? ¿Qué hizo el rey David? ¿Cómo nosotros le conocemos al rey David? ¿Qué es lo positivo y lo lindo del rey David? Y también hay algunas cositas que David cometió, pero que después se arrepintió. Muy bien, queridos niños, vamos a estar entonces muy atentos, vamos a escuchar la palabra de Dios, que es lo que hoy Jesucito nos quiere enseñar. Escuchamos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Programa 1. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo, que cuando lo hicieron a alguno de los más pequeños de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí, y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron a alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños, la palabra de Dios que llega a nuestro corazón y que nos cuenta tantas cosas lindas. Cómo nosotros vemos que Dios actúa en nuestro corazón, cómo Dios actúa en nuestra vida, cómo Dios también actúa a través de las personas que Él mismo nos pone aquí al frente. Y ese es el rey David, también uno de los personajes que encontramos en la Biblia. Muy bien, queridos niños, ahora entonces nosotros vamos a concentrarnos y vamos a volver enseguida. No se olviden de tener su cuadernito y de tener también su Biblia, queridos niños. Volvemos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde y la mañana, día primero, y Dios dijo: haya firmamento en medio de las aguas, y sepárense las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban arriba del firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y fue la tarde y la mañana, día segundo. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, plantas que den simiente y árboles que den fruto, cuya simiente está en él, cada uno según su género sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, día tercero. Y dijo Dios: haya luceros en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, sean por señales, por plazos, por días y por años, y sean luceros en los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para que señorease en el día, y el lucero menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas animales vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos del mar y toda criatura viva que las aguas produjeron en abundancia según sus especies, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, cuadrúpedos y reptiles, y animales de la tierra según su especie.
Y fue así. Creó Dios animales terrestres según su género, y cuadrúpedos según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y luego Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los cuadrúpedos, sobre toda la tierra y sobre todo animal que repta en ella. Y Dios el Señor plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Dios el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol placentero a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y envió Dios el Señor al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Luego Dios el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, hizo una mujer, y se la llevó al hombre. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios los bendijo y les dijo: Y tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sigue leyendo, hermano, te escucho. Y fue la tarde y la mañana, sexto día, y terminó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había creado, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y estamos aquí con Jesucito aprendiendo tantas cosas lindas. Y hoy con un tema muy importante, queridos niños. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el rey David. El rey David. Vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a estar atentos. Pongan así
su orejita, tengan siempre su Biblia, tengan algo para escribir, queridos niños, porque eso es importante, que nosotros vayamos anotando todo lo que Jesús nos va diciendo. Escuchamos entonces, queridos niños, lo que hoy nos dice Jesucito. Durante mucho tiempo, el pueblo de Israel fue un reino. El rey de Israel tenía que gobernar a su pueblo en nombre de Dios y por tanto tenía que ser muy bueno. Dios eligió a David como rey de Israel y lo favoreció ayudándolo a fortalecer su reino. Y eso es lo que faltaba, lo que nos dice aquí el pueblo de Israel, que necesitaba un rey. El pueblo de Israel que necesitaba alguien entonces que le condujera, que le ayudara, que le fortaleciera. Y esto es muy lindo, queridos chicos. Y esto es lo que nosotros entonces ahora nos ponemos a reflexionar y a meditar. Dios que elige, Dios que llama, Dios que regala, Dios que nos pone entonces aquí al frente de todos, queridos chicos. Y esto es lo más lindo. Esto es lo fundamental para nosotros, cómo Dios nos quiere y cómo Dios nos elige para que hagamos algo positivo, queridos chicos, por los demás, como lo hizo también el rey David. Vamos a seguir escuchando algunas otras cositas sobre el rey David. David era un buen rey, un hombre bueno y justo, pero David cometió un pecado muy grave. Ordenó la muerte de un general de sus tropas y se casó con su mujer. David entonces era un rey bueno y justo, hacía bien las cosas, incluso fue perseguido mucho tiempo, queridos chicos, pero él siempre se comportó tan bien. Pero en un momento también cometió un pecado, queridos chicos. Cometió la desgracia de hacer matar nada más y nada menos que a un soldado. Y él después se casó con su mujer. Imagínense, queridos chicos. Y es eso lo que a Dios no le gustó. Eso es lo que Dios reprobó de la vida de David. Y eso nos cuenta la Biblia, queridos chicos. Siendo tan bueno, siendo tan justo, también cayó en el pecado. Vamos a seguir escuchando algo más, queridos chicos, sobre la vida de este rey tan importante en la Biblia. Primero no le dio importancia. Él era el rey, pero cuando comprendió el mal que había hecho, David se arrepintió y pidió perdón a Dios sinceramente. Para expresar su pena, casi no comía, vestía con harapos y lloraba noche y día, hasta que Dios, por medio de un profeta, le hizo saber que lo había perdonado. Se dan cuenta que al comienzo no quería reconocer, no quería darse cuenta, queridos chicos, del mal que había hecho. Hasta que después percibe cuando viene un profeta, se llama el profeta Natán y le dice: pecaste contra Dios, hiciste matar a ese hombre. Y entonces ahí se da cuenta, queridos chicos, y David se arrepiente de corazón y le pide perdón al Señor. Y hace muchos gestos como signo también de su arrepentimiento. Dice que se vestía en harapos, se sentaba sobre ceniza y dormía así, queridos chicos, justamente como un signo de su arrepentimiento. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que he cometido? Y así se arrepiente, queridos chicos. Lo importante es darnos cuenta si cometemos algún pecado. Volver entonces a Dios, arrepentirnos de nuestras faltas y volver al Señor para hacer desde ahora de nuevo cosas buenas, las cosas que Dios quiere para nosotros. Vamos a volver enseguida nosotros, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio glorioso: la Asunción de María Virgen al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos chicos. Todos los días nosotros entonces reflexionando y todos los días estamos haciendo algo lindo y maravilloso. Y esto es lo que le pedimos a Jesucito, queridos niños, para que podamos estar siempre despiertos y decir: bueno, quiero ser bueno también yo, de acuerdo a lo que Dios me vaya pidiendo. Y hoy con este tema muy importante. ¿Cuál es el tema que hoy Jesús nos está ofreciendo? El tema del día de hoy es el rey David. El rey David, este es el rey que nos ama, que nos quiere, que nos gobierna. Este es el rey que Dios nos puso, que le puso al pueblo de Israel. Y vamos ahora, queridos chicos, a las preguntas de nuestra catequesis. Les pregunto primero, ¿cómo tenía que gobernar el rey David?
El rey de Israel tenía que gobernar el pueblo en nombre de Dios, por tanto tenía que ser muy bueno. Muy bien, el rey David, queridos niños, debía gobernar de acuerdo a lo que Dios le estaba pidiendo. Debía gobernar de acuerdo a los principios que Dios le había pedido. Y para eso Dios le pidió que gobernara bien, con mucha justicia, con mucho amor, que no existieran pobres, que existieran personas siempre alabando a Dios y queriendo a Dios y amando a Dios. Gobernar un pueblo no es muy fácil, queridos chicos, pero el rey David recibió esta orden de parte de Dios y esta gracia, principalmente de gobernar a su pueblo. Y ahora, queridos niños, la segunda preguntita. ¿Cuál fue el error, queridos niños, que David también cometió, él siendo rey? David cometió un pecado muy grave. Ordenó la muerte de uno de los generales de sus tropas y se casó con su mujer. Y David, que era tan bueno, queridos chicos, y era justo, sin embargo, comete este pecado. Le manda matar a un soldado y luego David se queda con su esposa. ¡Qué feo! Esto desaprobó el Señor. Le manda asesinar en la guerra. Le pone en primera fila. Y ahí entonces este soldado que se llamaba Urías cae en la batalla, queridos niños. Y luego él se apodera y se queda con su mujer. Queridos chicos, esto desaprobó el Señor, absolutamente desaprobado. David desaprobado por este pecado. Y ahora, queridos niños, una tercera preguntita. ¿Qué hizo el rey David después de haberse dado cuenta, queridos chicos, que había cometido ese pecado? David se arrepintió y pidió perdón a Dios. Casi no comía y lloraba noche y día, hasta que Dios, por medio de un profeta, le hizo saber que lo había perdonado. Se dan cuenta, queridos chicos, que al comienzo no le daba importancia, porque yo soy el rey, puedo hacer lo que quiero. Hasta que después el profeta, que se llamaba Natán, le dice: David, hiciste una cosa que desaprueba a Dios. Le has hecho morir a un soldado para quedarte con su mujer. Y ahí entonces David se da cuenta cómo el Señor había desaprobado totalmente esta acción. Pero lo más importante es que David se arrepiente, pide perdón al Señor y recomienza de nuevo su vida, queridos chicos. Lo importante es que nosotros volvamos a recomenzar siempre. Jamás, jamás, jamás quedarnos en el pecado. Jamás, jamás quedarnos en la cosa negativa. Verdaderamente pedir perdón al Señor y recomenzar nuestra vida haciéndola bien, queridos chicos. Y ahora entonces vamos a concluir nuestra catequesis, queridos chicos. Vamos a rezar. Vamos a pedir a nuestra Mamá del Cielo que nos ayude, que nos bendiga y sobre todo que nos acompañe siempre. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús hoy descienda sobre cada uno de ustedes, especialmente con la protección de nuestra mamita María Auxiliadora, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos chicos, con nuestra catequesis. Que Dios les bendiga a todos, queridos chicos. Aprendiendo con Jesús.